Ok. Un pequeño recuento de la clase pasada. No. Ustedes son los que se oyen aquí. Si yo los oigo a ustedes que están allá sin micrófono, obviamente ustedes me están oyendo a mí que estoy con micrófono. ¿Ok? Entonces tengo un oído súper desarrollado, porque los estoy oyendo. Siéntense, silencio, y voy a gritar. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que le van a evaluar mañana, porque me interesa que recuerden eso para que entiendan lo de hoy. En la primera clase se le habló de que la membrana tiene una porción interna y una porción externa, y que la composición en cuanto a sus electrolitos es diferente, y esa diferencia nos va a permitir mantener una carga positiva hacia un lado y una carga negativa hacia otro lado. ¿En qué parte de la membrana la carga es negativa? Quiere decir que debe haber elementos lo suficientemente en mayor cantidad con una carga negativa para que sea negativa la parte interna. ¿Cuál es el elemento con mayor cantidad de carga que está en la parte interna? ¿Y es negativa? No. ¿Y por qué da negativa la parte interna? Por el déficit de carga positiva. Quiere decir que entonces en la parte externa las cargas positivas son mucho mayor que en la parte interna. Y eso es básico porque cuando nosotros a esa membrana que está viva, que mantiene constantemente un flujo de electrolitos de una parte hacia la otra, de la parte externa hacia la parte interna, y de la parte interna hacia la parte externa, sin intervenir ninguna otra fuerza que simplemente su gradiente de concentración, ellos mantienen esos niveles de carga interna y externamente. Si nosotros estimulamos esa membrana, al estimular esa membrana vamos a generar cambios en esa membrana que va a aumentar o a disminuir el paso de estos electrolitos, y al aumentar o disminuir el paso de estos electrolitos, entonces vamos a variar esa carga que tenga en la parte interna con relación a la parte externa. Y estamos hablando de un término que se llama despolarización, porque cambiamos la polaridad que había en esa membrana, la estamos despolarizando, ya no está polarizada. Y una vez que se restituye, y al pasar el tiempo se restituyen las concentraciones de electrolitos como venía ya de fábrica, entonces estamos repolarizando esa membrana. Son términos que deben de tener presente para esta clase. Cuando nosotros despolarizamos la membrana, el cambio es tan drástico que es capaz de transmitirse a través de toda esa membrana, y vamos a ver un cambio visual, un movimiento en esa célula. A su vez, ese cambio es capaz de pasar a la otra célula contigua, y progresivamente se van sumando varias células y uno va a ver el movimiento de un músculo. Va a ser visual lo que se está planteando desde el punto de vista hipotético, lo vamos a ver que sucede. Para que todo eso suceda, en esas membranas deben haber, o en esas estructuras o en esos órganos, deben haber células específicamente diferenciadas, especializadas, capaces de recibir el estímulo que estamos dándole, para que posteriormente sea transmitido ese estímulo a través de todas esas células que se están continuamente formando un órgano. Para eso es la clase de hoy. Nosotros vamos a hablar de lo que son el sistema sensorial. Toda esa información que pudiera llegar como la palabra estímulo a esa membrana va a llegar a través de un sistema sensorial, de sensores que están repartidos en el organismo. Tenemos sensores en todas partes, y gracias a que tenemos esos sensores podemos estar en contacto con el mundo. Podemos dar respuesta a los cambios que hay alrededor de nosotros. La clase de hoy se llama fisiología sensorial, y vamos a hablar de lo que es la sensibilidad somoestésica. Vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos para detectar los estímulos físicos, el modo de cómo operan las vías nerviosas sensoriales que van a transmitir la información hacia la corteza cerebral, porque al fin y al cabo
Nosotros no somos más que un manojo de nervios y quien manda es el cerebro. ¿Y cómo se va a procesar a nivel de esa corteza cerebral lo que es la información que se está recibiendo o la información sensorial? Hablamos entonces de una estructura que se llama receptores sensoriales. Son estructuras especializadas que van a responder a cambios del medio ambiente, convirtiendo la información, bien sea mecánica, si es una compresión, por ejemplo, eléctrica, si es un cambio de electrones que les estamos aplicando, electromagnética o química, que van a recibir y transducir estos impulsos eléctricos. Existen entonces diferentes formas de energías traducidas por los diferentes receptores. Si hablamos de la energía mecánica, estamos hablando de receptores de lo que es tacto y presión. Si hablamos de la energía térmica, hablamos de receptores del calor y del frío. Si hablamos de la energía electromagnética, hablamos de la luz, y receptores especializados de la luz están los conos y bastones en la retina. Y si hablamos de la energía química, estamos hablando de una serie de estructuras esparcidas en órganos como el olfato, el gusto e inclusive internamente estructuras o células modificadas a nivel de las paredes de las arterias que son capaces de leer o de transducir el contenido de oxígeno a nivel de la sangre. Si nosotros aplicamos un estímulo sobre un receptor sensorial, vamos a lograr que haya unas impresiones sensoriales que se traducen en forma subjetiva. La suma de diversas impresiones sensoriales, estimulamos aquí, estimulamos allá, estimulamos acá, sumamos todas esas impresiones sensoriales y nos va a dar lo que se denomina sensación. Pero nosotros sabemos lo que estamos sintiendo es una vez que interpretamos esa sensación y la expresamos con experiencias previas como una percepción. Entonces nosotros sentimos y podemos decir lo que sentimos una vez que tenemos la capacidad de percibir lo que estamos sintiendo. ¿Se ve bien? ¿Dónde nosotros localizamos los receptores a nivel de todo el organismo? Se puede, de acuerdo a su localización, clasificar en esteroceptores, que pueden ser esteroceptores especiales o esteroceptores superficiales, en propios sectores que pueden ser profundos y interoceptores que pueden ser los viscerales. Los esteroceptores, los especiales, receptores como la retina, ¿en dónde está? A nivel del sentido de la vista. La cóclea a nivel del sentido de la audición en el oído. El epitelio olfativo a nivel del sentido del olfato en la nariz. El epitelio gustativo en el sentido del gusto en la lengua. Y en el oído interno vestibular, donde nosotros nos vamos a referir al sentido del equilibrio y del balance. Los esteroceptores superficiales son los que más ustedes van a manejar y van a poder interpretar, y a la hora que cualquiera le pregunte qué es un receptor, ustedes van a hablar principalmente de los receptores de lo que es tacto, temperatura y dolor, porque son los más extendidos en todo el cuerpo humano. Nosotros solamente tenemos conos y bastones y los ojos, pero estos receptores del tacto están en todas partes. Van a tener lo que es los receptores mecánicos, nociceptores y termorreceptores cutáneos. Los propios sectores, que pueden ser profundos, están mecanorreceptores de los músculos y de articulaciones, que nos van a dar lo que es la posición, nos van a dar información de lo que es la posición del cuerpo y los movimientos del cuerpo. Y los interoceptores, que son viscerales en su mayoría, son mecanorreceptores viscerales y nos van a dar la sensibilidad de las vísceras. Entonces, a nivel de, sobre todo en las vías digestivas, nosotros podemos sentir cuando hay dolores intestinales gracias a esos receptores que están ahí, porque ellos van a transducir lo que son las distensión y compresión y movimiento de los intestinos. Si nosotros lo clasificamos de acuerdo a la naturaleza del estímulo, lo podemos clasificar más concretamente en receptores fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y quimiorreceptores, y entonces vemos cuáles son sus estímulos y los sentidos involucrados de acuerdo a los estímulos que ellos perciban. ¿Estás viendo ahí? No, yo quiero que tú veas la clase. Sí, agáchate allá.
Ah, tú sabes. Todas estas estructuras en el organismo tienen unas características en común. Al fin y al cabo, nosotros nos originamos de dos células, papá y mamá. Y que al fin y al cabo las células van a tener prácticamente las mismas características. Unas son más especializadas que otras. Por eso es que en fisiología sensorial nosotros vamos a encontrar que existen unas leyes generales comunes para todos esos receptores, llámese ojo, llámese receptor de la luz, receptor del tacto, receptor de temperatura, todos ellos van a tener en común ciertas características. Y una de ellas es el tipo de estímulo, bien sea mecánico, bien sea químico, bien sea térmico, por medio de agentes que van a dañar la célula como los nociceptores, que van a producir dolor, o bien sea por onda electromagnética. Todos esos van a tener en común que cada receptor va a responder a un estímulo específico. Habrá receptores que bizarramente pudieran responder, confundirse, sobre todo los receptores del dolor. Uno no puede definir muy bien si me arde, si me duele, si me pica, y es el mismo receptor. Cuando un estímulo es específico y adecuado, eso quiere decir cuando un estímulo está dado para ese receptor y además está en el tiempo, que es la cronaxia, y en la reobase, que es la intensidad, en ese receptor, cuando ese estímulo cumple esas características, en ese receptor se va a producir una respuesta que se va a denominar en ese receptor potencial generador. Es una despolarización de ese receptor que puede ser mayor o menor según sea el estímulo, y es una respuesta de forma graduada. La transducción de esa potencial generador es la conversión de una energía específica en un potencial generador, y al iniciar eso se va posteriormente uniendo y van a generar un potencial de acción. O sea, potencial generador y potencial de acción no es lo mismo. Potencial generador es el potencial que se genera en el receptor, pero recuerden que existen millones de receptores que van a confluir en un solo nervio. Esos receptores se suman cada potencial generador y van a generar un potencial de acción. Tenemos entonces que existen diferentes etapas de traducción de un estímulo. Tenemos el estímulo, que pueden ser procesos bien sea físicos o químicos, y que van a actuar sobre la membrana del receptor sensor. No todos van a actuar de la misma forma, por tanto, de acuerdo a la membrana y de acuerdo a los procesos físico-químicos, vamos a tener mecanismos de transducción distintos. Tenemos la membrana, tenemos el estímulo, y los mecanismos que traducen este estímulo y esta membrana interprete que le está llegando son distintos dependiendo del receptor. Una vez que ellos traducen lo que les está llegando, bueno, sí se va a generar una despolarización local, que es lo que nosotros nos llamamos un potencial generador, que al sumarse bien sea en tiempo o en espacio, va a viajar a través de los nódulos de Ranvier del nervio que están con su mielina, y esto hace que se genere el potencial de acción. Estos mecanismos de transducción van a variar de acuerdo a la energía que lo produce o de acuerdo a el estímulo que lo produce. ¿Ustedes no me están viendo ahí? Si el estímulo es mecánico, o sea que es una energía mecánica, por ejemplo, presión, compresión, lo que ustedes están sintiendo en su piel cuando se sentaron en esa silla tan dura, que sintieron presión, va a actuar a través de canales de distensión. Entonces, ese receptor va a distenderse, y al distenderse va a tener como respuesta un aumento en la permeabilidad, bien sea del catión sodio o potasio. Y en consecuencia, eso me va a dar una respuesta que se va a interpretar en cualquier célula, por ejemplo, en las células de la cóclea o en las células de los mecanorreceptores. Si el estímulo o la energía a traducirse es química, o cambios en la presión de oxígeno, vamos a actuar a través de canales de potasio regulados por presión de oxígeno. Igualmente va a haber aumento en la permeabilidad de cationes de sodio y potasio, y esto se presenta principalmente en los quimiorreceptores y a nivel de los senos carotídeos. Si la energía es lumínica, ojo aquí, vean que en todos estos
primero se daba una despolarización, pero cuando se habla de la energía lumínica, la acción va a ser a través de los canales catiónicos activados por GMP cíclico. Nosotros actuábamos aquí a través de canales de sodio y potasio, y aquí son acciones activados por GMP cíclico. ¿Cuál es la respuesta? Cuando llega la luz, especialmente a nivel de los pigmentos visuales, que reducen los niveles de citoplasmáticos del GMP cíclico, y esto hace que se cierren los canales de GMP cíclico dependiente, y en consecuencia entra sodio y calcio al fotorreceptor y se genera una hiperpolarización. Es la única excepción que hay en cuanto a mecanismos de transducción en todo lo que es la economía humana. En todos los demás, para ver el cambio, se ve una despolarización, y en este único ejemplo vamos a ver una hiperpolarización. Cuando hablamos de temperatura, va a haber una interrupción en lo que es la bomba sodio-potasio, y va a cambiar la permeabilidad de la membrana al sodio, al potasio, inclusive hasta el calcio. Va a haber una despolarización, igual que en estos otros casos, y eso se ve principalmente en los termorreceptores, tanto de calor como de frío. ¿Cómo se da el mecanismo de generar un potencial receptor? Los receptores se van a necesitar de diferentes maneras. Puede ser por deformación mecánica del receptor. Ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini son receptores tipo mecánicos que se encuentran en la piel. Cuando nosotros deformamos porque comprimimos la piel, va a generar ese estímulo. Puede ser por aplicación de sustancias químicas en la membrana, cualquier receptor químico, o puede ser por modificación de la temperatura de la membrana, o puede ser por radiación electromagnética. Son las principales formas de que se genere un potencial de membrana, y en consecuencia se modifique la permeabilidad de la membrana y permita entradas de ion, principalmente de ion sodio. Tenemos que, cuando aplicamos un estímulo, tenemos que transformar la señal original o el estímulo que se está aplicando físico en una actividad eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando hablamos de la unión neuromuscular, ¿recuerdan la placa motora? ¿Recuerdan cómo está constituida la unión neuromuscular? Un estiramiento del músculo. La unión neuromuscular es lo que es la terminación del nervio y la sinapsis con la placa motora. Esa es la unión neuromuscular. Cuando el músculo lo estiramos, se van a abrir canales de sodio iónicos, y estos van a alterar el potencial de reposo de esa membrana. Se van a generar a nivel de la unión neuromuscular potenciales posinápticos excitatorios o potenciales posinápticos inhibitorios. ¿Recuerdan eso de la clase del doctor Polanco? Eso se lo van a ustedes en el examen mañana. La alteración de potencial del receptor, que cuando nosotros alteramos ese potencial en lo que estiramos el músculo y se generan ese potencial, bien sea potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios, eso es lo que nosotros también llamamos en ese receptor como potencial receptor. Ese potenciales van a ser la primera la primera señal de que se está presentando un estiramiento en el músculo. Otra característica de los receptores, de los potenciales del receptor, es que es graduado. Su amplitud es en función al estiramiento del receptor o a la cantidad de neurotransmisores recibidos. Si recibe mayor cantidad de acetilcolina en esa placa motora, por ejemplo, mayores serán la generación de potenciales de placa, excitatorio o inhibitorio, y mayor será la generación del potencial generador. También otra característica, que son señales locales. El mecanismo que la genera no es capaz de propagarse, como sería lo que sucede en un nervio motor, que nosotros aplicamos la ley del todo o nada. Después que se genera el potencial de acción, ahí no para nadie eso, y eso va saltando de nódulo en nódulo, y la señal se transmite en todo el nervio. Aquí no, aquí la señal es a nivel local. Para que esa señal sea transmitida a un nervio completo, tienen que unirse varias señales locales, y sí, ahí sí van a poder generar un potencial de acción. El potencial receptor es típicamente despolarizante en todos los casos.
bien sea mecánico, bien sea químico, bien sea térmico, pero cuando es de luz, electromagnético, entonces ahí no es despolarizante, sino es hiperpolarizante. Pregunta de examen. Recuerden cuando hablábamos de la sinapsis, el botón terminal de la sinapsis, la hendidura sináptica y la placa motora, veíamos que se generan de acuerdo a el neurotransmisor que se esté generando, se esté liberando, podemos hacer despolarización o hiperpolarización. Cuando nosotros despolarizamos, se dice que una sinapsis es excitatoria. Y cuando nosotros hiperpolarizamos, se dice que la sinapsis es inhibitoria. A nivel de los conos, la sinapsis es inhibitoria. Es inhibitoria porque bloquea el GMP cíclico y entonces se puede dar los cambios en la respuesta del cono, de la visión. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos, ya terminamos aquí con esto, de algunos de los receptores.